Aristóteles nació el 384 a.C. en la ciudad de Estategira. Escribió cerca de 200 tratados sobre una enorme variedad de temas, entre ellos lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología. Formuló la teoría de la generación espontánea, el principio de no contradicciones, las nociones de categoría, sustancia, acto, potencia y primer motor inmóvil. Algunas de sus ideas, que fueron novedosas para la filosofía en su tiempo, hoy forman parte del sentido común de muchas personas. Aristóteles fue discípulo de Platón y de otros pensadores como Éuxodo. Durante los 20 años que tuvo en la Academia de Atenas, fue maestro de Alejandro Magno en el reino de Macedonia. En la última etapa de su vida fundó el Liceo de Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte. Murió el 322 a.C. en Calcis, Grecia. Anton Bahn fue un comerciante y científico. Fue el primero en realizar importantes observaciones con microscopios fabricados por él mismo. Desde 1674 hasta su muerte realizó numerosos descubrimientos. Introdujo mejoras en la fabricación de microscopios y fue el precursor de la biología experimental, la biología celular y la microbiología. En 1677 menciona por primera vez los espermatozoides. Bahn fue consciente de que sus observaciones que mostraban que en la semilla contenida de los testículos estaba el principio de la reproducción de los mamíferos iban a chocar con el paradigma de su época. Fue probablemente la primera persona en observar bacterias y otros microorganismos. El 9 de octubre de 1676 describe lo que actualmente mencionamos protosaurios, especialmente los liliácidos que se alimentan de algas. El interés de Bahn se dirige hacia objetos muy variados. Sus observaciones en el campo de la zoología son numerosos, pero también de botánica, química, microbiología, física, fisiología y medicina. Carlos Linneo fue un científico y naturalista botánico y zoólogo sueco que estableció los fundamentos para el esquema moderno de la nomenclatura binominal. Se le considera el fundador de la moderna taxonomía y también se le conoce como uno de los padres de la ecología. Las investigaciones iniciales de Linneo en botánica lo impulsaron a introducir una nueva clasificación de las plantas, basado en su aparato reproductor. En 1731 creó un sistema de nomenclatura binominal para clasificar a los seres vivos. La primera letra indicaba el género, a la que le seguía el nombre de la especie. Asimismo, fue quien agrupó los géneros en familias, esas en clases y las clases en reinos. Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Montchevrier de Lamarck nació el 1 de agosto de 1744 en Francia y murió en 1829 a los 85 años en París, Francia. Uno de los grandes hombres de la época de la sistematización de la historia natural, cercano en su influencia a Jenner, Leclerc y Cuvier. Formuló la primera teoría de la evolución biológica en 1802. Fue fundador de la paleontología de los invertebrados. Entre 1799 y 1811 publicó 11 anuarios sobre meteorología. Consideró que los fenómenos meteorológicos no eran causales. En 1809 publicó su obra Filosofía zoológica, en la que desarrolló sus ideas evolucionistas, convirtiéndose en la primera teoría sobre la evolución de la vida.
Aportaciones de Charles Darwin. El origen de las especies, donde sostiene que las especies cambian constantemente apareciendo nuevas y extinguiéndose otras. La selección natural, que se resume en los siguientes. 1. De cualquier especie nacen más sujetos de los que se puede obtener alimentos y sobrevivir. 2. El número de individuos de una especie permanece casi constante de generación en generación, ya que una gran cantidad de ellos perece por la insuficiente cantidad de alimentos. 3. Existe entonces una lucha por la supervivencia. 4. Entre los individuos hay mutaciones que pueden heredarse. 5. Las variaciones favorables ayudan al individuo a sobrevivir. 6. Con el tiempo aparecen grandes diferencias. Teoría de la evolución. Este proceso de selección natural crea cambios perdurables en la especie. Alfred Russel Wallace desarrolló su actividad científica en el siglo XIX esencialmente, y fue capaz de estudiar como naturalista especies de Asia y Australia, llegando a la conclusión de que en Indonesia había dos partes bien diferenciadas en cuanto a su zoología, una especie que descendía de otras de Asia, otra de especies derivadas de otras en Australia, dando lugar a una línea que se conoce como la línea de George Cuvier nació el 23 de agosto de 1769 en Montpellier, Francia. Estudió en Stuttgart. Fue un geólogo, anatomista, paleontólogo, político, zoólogo, ornitólogo, científico, profesor, naturista y escritor. Su área especializada fue anatomía comparada. Algunas de sus obras fueron la clasificación de los animales, en los que se estudiaron vertebrados, moluscos, articulados y ciliares. Murió el 13 de mayo de 1832. Matthias Jakob Schleiden, hombre de carácter polémico, se burló de los botánicos de su tiempo, que se limitaban a nombrar y describir las plantas. Schleiden las descubrió al microscopio y concibió la idea de que estaban compuestas por unidades reconocibles o células. El crecimiento de las plantas, afirmó, según en 1838, se produce por la generación de células nuevas. Según sus especulaciones, se propagarían a partir de núcleos celulares de las viejas, aunque posteriores descubrimientos mostraron su error respecto al papel del núcleo de la mitosis o división celular. Su concepto de la célula como unidad estructural común a todas las plantas tuvo el efecto de atraer la atención de científicos hacia los procesos vitales que producían a nivel celular, un cambio que provocó el nacimiento de la embriología. Un año después que